Déjeme saludar y agradecerle su paciencia, su generosidad a dos amigos. Primero, Alessandro Pagani, historiador, escritor y columnista internacional, para que nos hable del asesinato del jefe de programas de armas nucleares de Irán, otro hombre importante del mundo iraní que es asesinado. ¿Qué relevancia tiene en el mundo? Bueno, pues que nos diga Alessandro Pagani. Alessandro, buenas noches y disculpa la tardanza. Hola Vicente, buenas noches. Zenén, muchas gracias. Pues te queremos escuchar con el análisis, mi querido Alessandro Pagani, de quién se trata y por qué el asesinato, qué tan importante resulta la muerte de este personaje. Mira Vicente, al parecer empezamos el año justo tú y yo en el majestuoso Zócalo capitalino al hablar de Irán por el asesinato de Qasem Soleimani y parece que terminamos este año también hablando de Irán. O sea, básicamente hay una estrategia que lleva adelante Israel, la entidad sionista, ya desde mucho tiempo, ya desde el 2014, cuando se dieron los primeros asesinatos de 4 científicos iraníes. Y esta es una escalada que se está dando en esta región justamente porque también como forma para impedir una nueva estrategia dentro de la Casa Blanca. O sea, básicamente hay informes justo de estas últimas semanas donde básicamente Estados Unidos con Trump tenían como proyecto de atacar, bombardear en forma quirúrgica plantaciones industriales nucleares de Irán como estrategia para evitar que se pueda desarrollar esa forma defensiva por parte de la República Islámica de Irán. Y en esta situación que hay también dentro de Israel, donde hay la crisis debida por la economía, por la corrupción, donde hay voces que es posible que en un futuro próximo haya una disolución total de la Knesset en Tel Aviv, también debido al hecho de que la opinión pública israelí hoy está casi completamente, en su mayoría, contra de Netanyahu debido a la mal gestión de la crisis por la pandemia del COVID-19 y por ende Israel quiere llevar adelante esta estrategia consolidada de golpear objetivos que ellos consideran estratégicos, o sea, militares, como en el caso de Qasem Soleimani, el 3 de enero de este año, el 3 de enero pasado, o como en el caso de este científico jefe líder del proyecto nuclear en Irán, que fue básicamente golpeado, se sabe ahorita a través de unas notas, unos informes de las primeras investigaciones de los investigadores allá en Irán, que no fue por parte de un comando, no fue participación física, sino a través de armas teleguiadas directas desde la distancia y que estas armas básicamente están simplemente en dotación del ejército israelí, por ende que más el tiempo se adelanta, más se desarrollan las investigaciones y más es cierta la participación completa del Estado de Israel, que prefiere utilizar esta estrategia, Vicente, justo para evitar un enfrentamiento simétrico, porque si fuera al contrario un ataque a través del ejército, de la aviación contra lugares estratégicos como las centrales nucleares, bueno, en ese caso habría una reacción militar por parte del ejército regular iraní y entonces no se sabe dónde llegaría una reacción de este tipo. Al contrario, intentan utilizar siempre esta mano sucia del Mossad o del ejército, de Shin Bet para poder evitar de ser acusados en primera persona por estos ataques. Sin embargo, ya hubo las primeras declaraciones a nivel internacional de los países miembros de las Naciones Unidas, en primer lugar también la Rusia, Putin, que condenaron el atentado ante todo como atentado terrorista y después preocupados por la escalada que se puede crear a nivel mundial. Esta es una situación que se va a degenerar y va a aumentar la situación, va a ser siempre más caliente en esa región, mi querido Vicente y Zenén. Mi querido Alessandro Pagani,
¿hay nuevamente peligro de que se vuelvan a surgir estas posibilidades de conflictos de gran escala? Fíjate que sí es posible, pero en este momento Irán lo que quiere llegar, su estrategia, su objetivo es alcanzar, lograr, realizar este proyecto nuclear, que no es ofensivo, sino es defensivo, pero evidentemente no hay el interés por parte de otros actores de la región, no solo por parte de Israel, también Arabia Saudí, pero la misma Turquía y quizás tal vez es hasta la misma Rusia, porque uno se pregunta del por qué, por ejemplo, el Kremlin vendió las armas S-400, este sistema misilístico terra-aria de cohetes, a Turquía y no a Irán, por ejemplo. Evidentemente hay muchos intereses que no quieren que haya un equilibrio nuclear en la región, porque del momento que también Irán tenga la nuclear, evidentemente Israel no puede ya hacer esta voz grande que hace dentro de la región. Sin embargo, repito, Israel tiene también una preocupación no solo por la situación interna, sino también por el hecho de que sí es cierto que Israel no tiene frontera hacia Irán, también es cierto lo contrario, es decir, que a través del eje de la resistencia, este destacado movimiento de resistencia que se creó en particular en defensa de la nación árabe siria desde hace 7 años a esta parte, básicamente hay un movimiento donde hay varios destacamentos de esta resistencia que van desde los movimientos de resistencia palestinos a Hezbollah de Líbano o, por ejemplo, de la misma Irán que está apoyando la resistencia y la lucha de resistencia de Siria contra estos grupos, bandas mercenarias y terroristas que la invadieron hace años. Y por ende hay toda una situación de conflicto que también se lleva hacia Yemen, donde básicamente sabemos cómo es la situación de Arabia Saudí, que está agrediendo ese pueblo, de todo el genocidio que se está perpetuando en ese hermano pueblo yemení desde años y que siguen dentro de la hipocresía total de las Naciones Unidas, que en determinados casos los veamos condenar inmediatamente a gobiernos, pueblos o naciones, pero en el caso de Arabia Saudí no levantan la voz para condenar los crímenes que ese régimen monárquico perpetúa contra la población inerme de Yemen. Por ende, también hay una situación de estabilidad que lleva hacia las orillas del Mar Rojo y también del Golfo Pérsico, porque si, por ejemplo, Irán decidiera de cerrar el estrecho de Hormuz, donde básicamente pasa casi todo el petróleo mundial, vamos a vivir una situación de crisis de la economía y de la financia por la cuestión del petróleo a nivel mundial, y vamos a ver cómo, por ejemplo, los mismos Estados Unidos e Israel o Arabia Saudita intentarán abrir como un canal, un segundo canal, justamente en el Mar Rojo, en el canal de Suez, para poder abrir esta nueva ruta en el caso que Irán cerrara ese primer espacio. Sin embargo, nosotros tenemos que estar muy pendientes también con la solidaridad. Obviamente es una solidaridad hacia los pueblos. Nosotros lo hemos dicho también hace casi un año cuando estábamos en el Zócalo. Hay muchos intentonas de llevar en forma chismosa, provocatoria, el hecho de que López Obrador supuestamente, lo habíamos dialogado, está cerca de Irán. López Obrador está dentro de la doctrina Estrada y lleva adelante la autodeterminación de los pueblos, pero nosotros como pueblos no podemos no estar solidarios con lo que está pasando en Irán y por supuesto con el pueblo iraní que está luchando por su independencia, porque el mismo pueblo mexicano, y no creo de equivocarme, ha vivido lo mismo que lo que le quieren imponer a Oriente Medio, a estos pueblos, pero en particular también a Palestina. O sea, Palestina hoy vive la quinta esencia de lo que fue la Nakba desde el 48 hasta hoy, prácticamente
prácticamente el saqueo total de su propio territorio, básicamente lo que ha pasado también a México, a nuestro México lindo y querido, cuando básicamente le robaron nuestro Aztlán, los territorios robados a México, mitad del territorio, y por ende esa solidaridad va más allá de un internacionalismo, sino de una conciencia por parte del pueblo mexicano, de los pueblos del mundo, de entender cómo básicamente la maquinaria bélica de esta guerra sin límites, que empezó desde la guerra contra la antigua Yugoslavia en el 99, pasando por Libia, por Siria, por Afganistán, por Irak, ahorita contra Irán, puede llegar en cualquier momento contra de nosotros, tal vez es con una táctica diversa, pero básicamente veamos estos acuerdos que lamentablemente tengo que denunciar porque somos honestos intelectuales, estos acuerdos que se dieron, por ejemplo, entre el gobierno del PAN en Yucatán y la Finmecánica, empresa vanguardia de fuego del imperialismo italiano, y que busca hacer acuerdos con gobiernos no federal, evidentemente, no con López Obrador, un acuerdo que viene su génesis desde el 2014, entonces ya desde antes de la 4T, un acuerdo que prevé la construcción de un astillero, el astillero más grande de América Latina en el puerto de Progreso, que servirá para la construcción de barcos, embarcaciones de guerras, entre otras cosas, y que obviamente no irá a usufruir el pueblo mexicano en estos 40 años, donde básicamente el gobierno del PAN en Yucatán concedió casi la totalidad de la soberanía del puerto de Progreso, mi querido Vicente. ¿Cómo ves? Pues vaya temas que abordas y que literalmente dejan a muchos con tarea en las manos, mi querido Alessandro Pagani. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que lea tus artículos en donde publicas en la revista Contralínea, en SDP Noticias, que te sigan en tus redes sociales también? Sí, las redes sociales, El Brigantero, @elbrigantero en Twitter, Alessandro Pagani Facebook, como tú decías y mencionaste justamente en CDP Noticias, Contralínea, y también en Global Research, donde últimamente he publicado artículos sobre la cuestión de Irán, y también voy a hacer un análisis histórica y política sobre lo que es Finmecánicas, prácticamente los tentáculos que tiene esta empresa italiana alrededor del mundo como apoyo básicamente también de guerras como en Yemen o por ejemplo con el gobierno y el régimen de Qatar. Mi querido Alessandro Pagani, como siempre es un placer, un deleite escucharte en este espacio libre como el viento. Te mando un abrazo y buenas noches. Un abrazo de vuelta para ustedes y muchas gracias por invitarme. Claro que sí, es Alessandro Pagani, historiador, escritor y columnista internacional.